cosas innegociables es entregar la patria a buitres que la quieran despedazar. Le gusta malvinizar las cosas. Ella cree que lucha contra el imperio. Mucho peor que los buitres de afuera. Son los buitres de adentro. Que este tema trasciende a un gobierno y es un tema de Estado. ¿Cuánto buitre había que nos iba comiendo de a poco? Son ellos los que han manejado toda esta deuda con los fondos buitres. Argentina, where Latin America's third largest economy, has defaulted. Esto es resoluble. Técnicamente esto no es mandar el hombre a la luna. Pero más problema son los buitres de adentro. And the problem is that Argentina is playing with fire. Argentina has been labeled in the international forum as a serial defaulter. Ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. La tierra se quiere libre, esclava quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Bueno, y estamos con Artemio López, estamos con Julio Barba, vamos a debatir este tema. Antes le quiero decir lo siguiente, que desde ayer, algo que estaba tranquilo, comenzó a moverse el dólar. Algunos lo atan a esto, en realidad no tiene que ver con estrictamente con esto, sino con la política económica que viene mal de los últimos meses y además la decisión del gobierno de bajar la tasa de interés, como que le avisó a los especuladores empiecen a comprar dólares. En el medio, Edgardo, de un gran conflicto con todo el sector empresario que considera que el gobierno está con un reemplazo de ley de abastecimiento que es como instrumentar un plan a la venezolana. Sí. Y consideran que ese plan a la venezolana terminó mal, faltando papel higiénico a los venezolanos, y que este modelo puede terminar así. En este marco se da esta puja patria o buitre, sí. ¿Verdad o relato? Sí, Marcelo, y hoy se conoció esta noche la información que uno de los fondos buitre, Aurelius, dio por terminada la negociación con bancos privados internacionales, sí. Criticando de arriba abajo al gobierno argentino, gobierno que por otra parte ha hecho durísimas críticas contra los fondos buitre, contra Griesa y contra el mediador polaco. Y como que todo lo que se opone al gobierno ahora está a favor de los buitres, ¿no? No sé, Artemio, Bárbaro. Bueno, en líneas generales la oposición utilizó el tema buitres para confrontarlo con el gobierno, luego corrigió, no sé qué posición tendrán porque van al ritmo de las negociaciones, sobre todo de la información de los medios, que ejercen una fuerte oposición, digo, los medios más importantes no son neutrales en este tema. Pero todos los medios en realidad jugaron a favor de un acuerdo, de que la Corte le iba a dar prórroga. De un acuerdo que siguiera la lógica del juez Griesa, no un acuerdo a través de la lógica que plantea el gobierno, que es el respeto fundamentalmente a aquellos que ingresaron al canje en tiempo y forma. Yo creo que el problema del no pago está bastante claro afuera, mucho más que adentro. Acá casi no hay ninguna discusión acerca de la impostura del fallo de Griesa, de la posición del juez Griesa. Bonelli, usted es economista. Dani Rodríguez, incluso Roberto Frenkel, economistas que están por fuera de cualquier discusión acerca de acercamientos con el gobierno, han dicho que el fallo, que la posición de Griesa apunta a tumbar todo el canje de deuda argentino, que introduce un tema que además va a tener un impacto muy fuerte en el sistema financiero internacional, pero lo dicen con todas las letras ellos, no el gobierno. Efectivamente, el gobierno luego refuerza esa línea, pero primero, economistas muy amigos del mercado financiero incluso, dicen que de continuarse la línea que plantea Griesa en su resolución, lo que está en juego es todo el canje de deuda argentino, con lo cual la posición del gobierno es absolutamente racional, porque entonces sí, si hubiera ese impacto y se implicaría la caída de todo el proceso de desendeudamiento, efectivamente, el daño social que provoca al país sería inmanejable. Yo creo que ahí hay un tema central que hay que poder revisar. Y luego me reservo acerca de la oportunidad de la intervención de Griesa y si esto está al margen de un esquema más global de desgaste sobre el gobierno nacional. Yo creo que no está al margen. Julio Barba, ¿usted lo ve tan claro como lo ve Artemio? Creo que hay dos elementos distintos. Uno es la actitud que uno siente contra Griesa, la tenemos más o menos clara, y otra es que no hay solo dos posiciones. O sea,
que uno defienda los intereses de la nación no implica comprar a tranquera cerrada lo que es la actitud o la acción del gobierno. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Pero me parece que el maniqueísmo de estás con Griesa o con el gobierno, ese sí que uno no lo banca. Yo con Griesa no estaría jamás, pero esto no me hace ser oficialista. Creo que hay una infinita gama de los grises que es la que tenemos que defender porque es la riqueza de la política. Eso me parece que es clave. O sea que más bien que más que una gesta épica lo ve como un relato. ¿Esto es parte del relato? No, creo que hay conflictos con Griesa que son, digamos, hoy no son relatos, hoy son conflictos real. Claro. Pero quiero decir que también hubo una serie de errores para llegar acá que uno... Digo, el hecho de definir el mal del enemigo no es lo que garantiza mi discurso. Me parece que al peor hay que ganarle, no explicarlo. Y en ese sentido yo tengo diferencia con el discurso del gobierno, que me parece que es más duro que lo que puede ser en realidad la necesidad. Sí, yo comparto lo que dice Julio, que no necesariamente uno se alinea dentro del oficialismo si está contra Griesa. Eso, de hecho, pasa. El 66% de los argentinos está a favor de la posición del gobierno. Pero no porque esté de acuerdo, no es que lo vota al gobierno, solo el 42% dice votarlo. Pero efectivamente el 66% acompaña la posición del gobierno, con lo cual desborda el universo del Frente para la Victoria, el universo del oficialismo, el apoyo a la posición de Cristina Kirchner en este tema puntual. Ahora, yo creo que no hay que confundir, en ese sentido, alinearse con el oficialismo con el apoyo a la posición argentina. Pero yo vuelvo a insistir, no solo hay conflicto, sino que los que marcan la diferencia y la impostura de la posición, obviamente de los fondos buitres y de Griesa, son sectores vinculados al mercado, incluso al sector financiero. Son economistas que tienen muy buena reputación en el sector financiero, con lo cual queda absolutamente claro... ¿Atrás esto que hay un plan contra Argentina? No, yo creo que no se puede disociar, no. Que Griesa está incorporado a la lógica de los buitres, que no es un juez imparcial, no me cabe duda. Y yo creo que el gobierno nacional encuentra en este fallo, o en esta posición del juez Griesa, uno de los escollos de una saga muy importante de, yo diría, de intentos de desestabilización. Yo se los voy a enumerar. Obviamente podemos no acordar que se producen sin solución de continuidad desde el 2011. 6 corridas contra el peso tuvo Cristina Kirchner. El alzamiento en 2008 del sector agrofinanciero y la impostura del vicepresidente que se escindió de su función ejecutiva y se plantó como opositor. Este fallo del juez Griesa, oposición del juez Griesa, en un momento efectivamente clave, porque Argentina, saben que tiene las cláusulas que existen, las famosas cláusulas Rufo, si alguien los conoce son los sectores que están vinculados a los fondos buitres. Bueno, ellos sabían que plantando esta situación iban a provocar este efecto y esta discusión en un momento de transición política donde efectivamente el gobierno debe tener como rumbo ordenar la transición hacia el fin de su mandato. Yo creo que esto no está por afuera de la saga de sería como sistemática. Un complot no, yo creo que hay una articulación de intereses que efectivamente observan en el gobierno de Cristina y como observaron el de Néstor, un escollo para poder realizarse de manera fluida. No hablo de complot, acá hay intereses concretos. O sea, el relato del complot sirve para la cuestión periodística. Gobierno, lo que hay son intereses, Bonelli. Usted lo sabe bien que está bien, pero por intereses... Lo que es cierto es que Griesa estuvo 10 años fallando a favor del gobierno hasta el 2012. Bueno, incluso a favor del canje de Néstor Kirchner y el canje de Cristina. Está bien, pero evidentemente esa posición cambió. Yo creo que hay afectación de intereses. Cuando decía, lo que decía Julio, que hubo errores. ¿El gobierno? ¿No será por errores del gobierno? ¿Errores? Bueno, pero el gobierno está haciéndose cargo de errores anteriores. Esto que se está discutiendo es endeudamiento de la Alianza y de los 90. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner desendeudó, no contrajo deuda. Pero por lo cual, eventualmente los errores son anteriores. De Néstor. Bueno, los holdouts son una porción de aquellos que no ingresaron, pero en realidad no se le puede imputar. Yo creo que fue un canje muy exitoso, el de 2005 y luego la apertura del 2010. Obviamente, que haya fondos especuladores que quieren realizar ganancias extraordinarias, bueno, eso no puede ser imputado. A ver, Bárbaro. Yo creo que estamos, y ahí sí no coincido con Artemio, es decir, el hecho del vicepresidente o la lucha contra el campo, las diferencias de la democracia son una cosa
La confrontación con Griesa para mí es absolutamente otra. Yo no la podría jamás unir a un elemento interno de la política. Julio. Si Cobo pensaba distinto, yo tengo todo el respeto a Cobo. ¿Qué tiene que...? No es la abono todo. Me parece que el hecho fundamental está... Es negativo imaginar que el que piensa distinto al gobierno tiene que ver con los buitres. Esto es nefasto porque daña la democracia. Puede haber alguno, pero no es esto lo que marca. Pensar distinto merece respeto. Y pensar distinto no es estar con Griesa. Me parece que esto era Cobo, esto era el problema con el campo. Esto es un elemento de la democracia, Artemio. No, el elemento de la democracia, bueno, no vamos a discutir una cosa que sucedió ya hace mucho tiempo, pero la verdad que plantar que el vicepresidente se alza contra el Poder Ejecutivo y hubo... ¿Vos te acordás lo que fue el 2008-2009? Yo llegué a escuchar a dirigentes de la sociedad rural. La sociedad rural de San Pedro que se jactaba de que tenía piquetes armados. Eso no se vio nunca en democracia. ¿Qué es lo que está defendiendo? Estás defendiendo un alzamiento del vicepresidente y piquetes con armas. Eso no tiene nada que ver con la democracia. En nombre de la democracia defendés eso. Eso es imposible, Julio. No es así. Pero volvamos al tema Griesa y al tema buitres. Sí, el vicepresidente tiene voto. Pasa que el problema es lo que hablás, no que hablás. ¿Por qué? Porque vos decís que efectivamente... No hay problema. Pero vos decís que el conflicto de la 125 fue un conflicto democrático. Eso no es verdad, no fue así. Fue directamente al plexo del gobierno y lo que intentaban es tumbar a Para vos Cristina, es mejor Vudú que Cobo. Esto es lo que estás planteando. ¿Cómo? Que es mejor Vudú que Cobo. Por supuesto, como vicepresidente, Vudú cumple las funciones que el Ejecutivo le delega. Y sí, claro que ya está. No hay nada para que mí negar. ¿qué querés que te diga? Está bien, yo ahí me planto. No le saco la cara al saludo de Vudú. Está. Yo me quedo con Cobo, vos te quedas con Vudú. Yo me quedo con el vicepresidente del proyecto que efectivamente defiendo del 2003. Si tiene voto, ¿por qué tiene que obedecer? Si tiene voto, ¿para que no ejerza? El vicepresidente forma parte del Ejecutivo. ¿En qué sentido obedece? Pero porque si tiene voto, tiene derecho a usarlo. Los votos son de la fórmula y efectivamente vos decís que Cobo tiene los votos. Vos decís que suprimamos el voto. ¿Los votos del 2007 se lo debe a Julio Cobo? Por favor. No es de forma donde parte se del origina. Ejecutivo, no se puede desdoblar y forma parte de la oposición. Por eso es un tema agotado. Se terminó. ¿De qué se terminó? El tema de Cobo, vamos a estar discutiendo Cobo, está peleando a ver si tiene un lugar en la interna ¿Te gusta Vudú? ¿Te parece que Vudú a la democracia la ayuda? Es maravilloso. Si fuera una vicepresidenta, no es que me gusta, yo digo, acompaño al vicepresidente del proyecto que defiendo desde el 2003, nada más que eso. No me agregué ningún gusto ni no gusto porque no es así. Volvemos. Bárbaro estaba diciendo, si yo no interpreté mal, cuando hablaba del tema de Griesa, que el gobierno esto lo podría haber solucionado mucho antes y evitado esta situación. A mí lo que me parece que no funciona es la dureza en el discurso. Es decir, la lógica es el logro, no el discurso. Y en ese sentido yo tengo mucho respeto por la presidenta, pero creo que esa agresividad en el discurso después nos traslada a la sociedad una debilidad que la arrastramos. Y el gobierno que venga, o este mismo gobierno, va a pagar el gasto del discurso. Eso es lo que digo. Tengo mis dudas sobre si el discurso ese es exitoso. El problema contra el enemigo es ganarle, no agredirlo. Pero no hay una actitud del gobierno siempre de ponerse en víctima de un poderoso. Sí, bueno, en este caso el gobierno efectivamente... En este caso lo tiene. Tiene motivos para... No digo en víctima, pero que es agredido por efectivamente intereses. Claro, pero a ver... No cabe duda. Y yo creo que el discurso de Cristina... Ahí sí tengo un matiz con Julio. Yo creo que la fortaleza de la posición del gobierno está dado por el tono y la firmeza del discurso de la presidenta desde el primer momento. Yo no creo que haya sido agresivo, sino que marca un tono y disciplina y efectivamente construye, yo creo que una parte de la opinión pública que se volcó paulatinamente a favor de la posición del gobierno, se volcó porque el gobierno tuvo una sola y única posición enérgica frente al tema. Si hubiera zigzagueado, estaríamos en un mundo absolutamente distinto porque efectivamente la gente se confunde. Pero nos confundimos. La posición de Cristina no permitió que se confunda a nadie. Cuando usted dice disciplina, y la pregunta también va para los dos, ¿es puertas para adentro? ¿Usted piensa que dentro del propio gobierno, del kirchnerismo / peronismo, ahí necesitaba Cristina disciplinar? No, yo creo que la figura de la presidenta efectivamente genera disciplinamiento por legitimidad y por autoridad moral y política. Eso es así, claro, una fuerza tiene que marchar disciplinada atrás de, en este caso, de la presidenta y del líder político. Eso, no sé, yo tengo una tradición
política, probemos donde eso es obvio que es así, o sea, no me llama la atención. No, la palabra disciplina, saquémosla porque es una cuestión militar, pero digamos, ordenamiento en torno al liderazgo, sí. ¿Usted cree que hay una opinión unánime dentro del kirchnerismo / peronismo? No, pero este es un debate que tenemos sobre el peronismo. Yo fui diputado en el 73. La obediencia no existía. El peronismo siempre fue riqueza de diversidades. Ahora el kirchnerismo es autoridad directa, o sea, no hay opiniones abajo. Y esta es una diferencia esencial. Nosotros llegamos a que Carlos Kunkel fuera con 8 diputados a discutir con Perón. Vos tuviste una mala suerte bárbara esta noche. Vos fuiste diputado y yo estaba en el colegio secundario. Y nosotros dijimos, escúcheme señor, este país se prende fuego. Sí. Nosotros, y vos sabés lo que dijiste, no, mientras esté Perón en el gobierno eso no va a pasar. ¿Qué disciplina? ¿Y qué pasó? ¿Se murió? Mirá cómo, pero mucho antes, mirá lo que pasaba. Pero no es así. Murió. ¿Qué vos también aceptá que también... Aceptá que también reconoces el liderazgo como un espacio disciplinamiento sobre el cual vos efectivamente... No, estalinista no, pero reconocías la autoridad del líder y te alineabas a esa posición. Es el así. último Perón es el Perón de la democracia. Esto es un retroceso absoluto. ¿Cómo retroceso? Si este es un gobierno que ha sido elegido sistemáticamente por millones de votos y cada vez más. Arrancó con el 22% de los votos, tuvo el 54% en la última elección ejecutiva. ¿Qué es lo que te ves ahí de autoritario? Me dio envidia Lilita Carrió discutiendo con Solana, porque esa diversidad es la que yo sueño para la democracia. Eso es riqueza. Acá nadie levanta la voz. Es la obediencia de vida. Julio, ese no es un paradigma para construir un partido político. ¿Cuál es la diversidad? Esos son extremos que no se tocan, están al borde. Una de dos, o Pino retrocede o se fractura eso. El que está desubicado ahí es Solana, que está planteando una cuestión de centro-izquierda en un espacio donde efectivamente va a articular con Macri. Bueno, yo creo que eso no es diversidad, eso es un cambalache. La política es riqueza de opinión. Sí. Prefiero eso que vos decís cambalache a esta obediencia de alcahuete consecuente. No. Estamos hablando de cosas que la gente opine distinto y cada uno se desplace por partidos políticos diversos, me parece bien. Ahora, dentro de un partido político tiene que haber cierta homogeneidad en cuanto a la perspectiva. La obsecuencia no es homogeneidad. No hay todo el día lo que dice la presidenta. Pero eso es una figura retórica que está bien para hacer periodismo, pero no es una figura de análisis serio. O sea, yo creo que atrás de la presidenta lo que hay es un sector de la ciudadanía y un sector importante de la dirigencia política que acuerda con la perspectiva que se inauguró en 2003 y se profundiza a partir del 2007. Nada más que eso. Yo no creo no es tan difícil. No creo en eso. Yo sí. No creo en eso, no creo en la figura de la presidenta, no creo en el aplaudidor. Creo que le quitó la riqueza al parte de la peronismo. chicana opositora como le aplaudió, porque la gente acuerda y le parece bien lo que dice la presidenta, son aplaudidores. Yo cuando lo veo aplaudir no están acordando. Están agarrando lo que venga y aplauden. Pero eso no se nota eso. Le quería plantear, ¿no? Porque el tema de esta bandera de Patria Buitre la tomaron ayer en un acto. Ahora, todo lo que estuvieron en el acto son kirchneristas, pero no son peronistas. Pero ese acto no es el gobierno. Yo no voy a decir que ese acto es en todo el gobierno, porque si no me equivoco yo. Estaba plantado, me parece, por lo que particularmente el vicegobernador de provincia... Mariotto. Claro, para contener a espacios no peronistas dentro del Frente Paraguayo. No expresa... Eso no expresa el gobierno, en eso estamos de acuerdo, si no nos vamos a... Eso no es el gobierno. Pero en realidad estaba planteado como un espacio de contención para sectores... Hasta coincidimos en cosas, ¿no? Bien, coincidimos en alguna cosa. Sí. En muchas. Lo que pasa es que tenemos una divergencia fundamental sobre la caracterización del kirchnerismo. Te hago la última pregunta. El gobierno aplicó un plan de ajuste en enero. Devaluó, ajustó las tasas de interés, aumentó las tarifas. Yo no comparto eso. No, por eso le hago... Esto generó inflación, caída del salario y recesión. ¿No está encubriendo todo eso con el tema de le quiere echar la culpa a Griesa, a los buitres? Y eso son cosas que antes del 30 de junio. Yo no comparto que el gobierno esté llevando adelante un ajuste de esas características. Yo creo que hay elementos... objetivo. Pero evaluó, aumentó la tasa de interés y aumentó la tarifa. Pero la marcha de la inversión pública, la transferencia de ingresos vía planes sociales, la actualización de jubilación, al contrario, la ortodoxia se queja de que esto no es un ajuste porque el gobierno sigue gastando, que hay exceso de salario. Todavía no. Yo creo que las últimas informaciones oficiales... ¿Y por qué cayó el consumo entonces? Pero yo creo que ahí hay un problema también de expectativas. Yo creo que ahí sí hay una influencia muy fuerte de lo que se dice acerca de lo que va a suceder a futuro. Yo creo que hay un problema central de construcción de expectativa. Quizá
la falla fundamental del gobierno es no poder comunicar y no poder cambiar el clima de opinión que se instala, sobre todo a nivel metropolitano. El 80% de los medios, ¿o no? El gobierno. Bueno, pero ¿cómo no sabe comunicar? Yo creo que... Hay que discutir las audiencias, no los medios, Bonelli. Yo creo que el gobierno tiene un montón de micrófonos. Esos micrófonos no dan audiencia. Nunca los micrófonos oficiales son convocantes de audiencia. Las audiencias son opositoras. Y me parece que el hecho fundamental es que después de 10 años el gobierno entra, para mi gusto, en su ciclo final. Y en ese ciclo final hay también una crisis económica. La inflación creció. Digo, están todos los... Yo lo que sí planteo, que el gobierno se había sacado de la deuda y de la inflación y nos volvió la deuda y la inflación. Bueno, eso es lo que sí siento. La inflación no nos volvió el gobierno. Hay otros elementos que también juegan para explicar el fenómeno. Si gobierna el gobierno, el problema de la deuda gobierno. no se lo vamos a atribuir hasta el gobierno, que lo que hizo es desendeudar. Que nos El problema de la deuda es una habían herencia, sacado y nos Julio. Tenemos que cerrar. Y yo no estoy seguro acerca del fin de ciclo. Vos sabés mi posición con respecto a las posibilidades que tiene. Yo estoy convencido y lo festejo. Sí, la única condición es que el candidato del FPV sea efectivamente kirchnerista y no se quiera diferenciar del kirchnerismo y respete al punto absolutamente el piso electoral del kirchnerismo, que es importante. Uno de cada 3 votos acompañó al kirchnerismo más allá de la situación socioeconómica. Le agradecemos a los dos que hayan estado porque hoy tenemos un programa un poco más corto.